Disneyland es conocido como el lugar más feliz de la Tierra, pero como cualquier gran parque de atracciones, tiene su lado oscuro. Desde la trágica historia de Deborah Gale Stone en la atracción America Sings, hasta el aterrador y espeluznante accidente que se cobró la vida de un joven. Veamos más de cerca algunas de las muertes más horribles que han ocurrido en Disneyland. Número 19. Joan Aguilar. El 22 de agosto de 2021, Joan Aguilar, una mujer de 66 años con problemas de movilidad, visitó Disneyland con sus dos hijas adultas. Decidieron subirse a la atracción Jungle Cruise, pero no había un bote accesible para sillas de ruedas disponible. Los miembros del elenco le informaron a Joan que aún podía subirse al bote normal con la ayuda de su hija. Tenemos un tigre. Ahora, se sabe que los tigres saltan 20 pies, pero no se preocupen. Cuando terminó el paseo, Joan intentó salir del bote con la ayuda de sus hijas. Desafortunadamente, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás en el bote, fracturándose el fémur derecho. Joan fue llevada al hospital y luego trasladada a un centro de rehabilitación. Trágicamente, después de 5 meses, desarrolló una infección, sufrió un shock séptico y falleció el 29 de enero de 2022. La familia demandó a Disney, alegando burlas por parte de los empleados mientras Joan intentaba salir del barco. Según la denuncia, el personal colocó bloques inestables en los escalones sin proporcionar ayuda adecuada. Disney negó las acusaciones, señalando que Joan optó por un barco estándar en lugar del accesible disponible. La familia busca compensación por daños físicos y emocionales. Su abogado declaró que lo que debió ser una visita alegre resultó en una falta de respeto que contribuyó a su muerte. Número 18. El Teatro Hyperion. Disney's California Adventure puede ser el hermano menor de Disneyland, pero cuando abrió por primera vez, era más bien un adolescente desordenado. El parque temático de California tuvo un comienzo complicado en 2001, gracias a una temática extraña y a la escasez de atracciones imprescindibles. Afortunadamente, Pixar y otras grandes franquicias se abalanzaron sobre el parque a lo largo de los años para convertirlo en un destino divertido y lleno de emociones. Una característica original que todavía se mantiene en pie es el Hyperion Theater, un enorme escenario para musicales y espectáculos en vivo. Hoy en día es uno de los favoritos de los fanáticos, pero en abril de 2003 fue el lugar del incidente más trágico del parque. Un técnico de escenario estaba trabajando en lo alto del escenario preparándose para una actuación cuando cayó 60 pies desde una pasarela. A pesar de ser llevado de urgencia al hospital, falleció un mes después sin recuperar el conocimiento. La investigación posterior culpó directamente a Disney. Citando fallas en el protocolo de seguridad, la compañía fue multada con $18,350, una suma tan pequeña que probablemente podría haberse cubierto con las monedas en los bolsillos de Mickey Mouse. Si bien este fue el incidente más grave en California Adventure, no fue la primera ni la última vez que se cuestionaron las medidas de seguridad de Disney. Es un recordatorio aleccionador de que incluso en el lugar más feliz de la Tierra, la magia a veces tiene un lado oscuro, especialmente para quienes trabajan detrás de escena. Número 17. Monorail de Disneyland. ¿Tienes esa melodía pegadiza atrapada en tu cabeza? No estás solo. Y técnicamente es una canción de Disney. Ahora bien, si bien Ogdenville y North Haverbrook pueden ser ficticios, el monorail de Disney es real. Transporta a los visitantes a la magia todos los días. Es una de las formas más seguras de viajar, con elegantes trenes que se desplazan a toda velocidad por vías fijas. Pero aquí está la cuestión. La seguridad funciona mejor cuando las personas toman decisiones inteligentes. Y eso no siempre está garantizado. Tomemos la trágica historia de Thomas Guy Cleveland. El 17 de junio de 1966, el joven de 19 años de Northridge quería visitar Disneyland. ¿Por qué? No usó la entrada principal. Nunca lo sabremos. Tal vez no tenía mucho dinero o tal vez simplemente pensó que tenía un atajo brillante. De cualquier manera, se subió a la vía del monorraíl con la intención de caminar hasta el parque. Lo que no tenía previsto era que un tren gigante se dirigiera directamente hacia él. Un agente de seguridad vio a Cleveland y trató de advertirle, pero por alguna razón el joven no se detuvo. El tren lo golpeó y lo arrastró hacia abajo, lo que le provocó heridas fatales.
Esta fue una de las primeras muertes en la historia de Disneyland y un triste recordatorio de que incluso en el lugar más feliz de la Tierra, las malas decisiones pueden llevar al desamor. En el lugar donde ocurre el accidente ahora, Austin Weber, de 21 años, estaba en este lamentablemente. Los sistemas de transporte de Disney parecen tener una forma de tentar a las personas a adoptar conductas arriesgadas. Recuerde, si se dirige al parque, tome el camino adecuado. Los trenes y los atajos no se mezclan. Número 16. Mark Maples. El Matterhorn en Disneyland, a pesar de su experiencia divertida y emocionante, tiene un historial de incidentes, incluida una de sus primeras muertes trágicas en 1964. Mark Maples, un joven de 15 años de Long Beach, estaba viajando en el Matterhorn con dos amigos cuando ocurrió el accidente. Ignorando las pautas de seguridad, Maples se desabrochó el cinturón de seguridad e intentó ponerse de pie mientras el trineo se acercaba a la cima de la montaña. Maples perdió el equilibrio, salió despedido del trineo y cayó a la pista de abajo, sufriendo graves heridas, incluida la cabeza destrozada, las costillas y daños internos. Los amigos de Maples no se dieron cuenta de sus acciones durante el paseo, ya que estaba demasiado oscuro para ver lo que estaba sucediendo. Sus amigos notaron su ausencia al final del paseo y lo encontraron inconsciente en una cornisa dentro del Matterhorn. A pesar de la atención médica inmediata, Maples falleció días después en el hospital. La investigación reveló que se había desabrochado el cinturón y se había puesto de pie durante el recorrido, golpeándose contra la montaña mientras el trineo se movía a 20 millas por hora. Inicialmente, los operadores dudaron del incidente hasta que dos testigos lo confirmaron. Tras una semana de investigación, se determinó que fue un accidente, marcando la primera fatalidad en Disneyland y resaltando la importancia de seguir las medidas de seguridad. Número 15. Cristina Moreno, una mujer de 23 años de Barcelona, España, estaba de luna de miel en California cuando ocurrió una tragedia. El 25 de junio de 2000, ella y su esposo visitaron Disneyland y se subieron a la atracción Indiana Jones Adventure. Después de la atracción, Cristina se quejó de un fuerte dolor de cabeza, lo que llevó a la pareja a regresar a su hotel. Sin embargo, su condición empeoró y fue ingresada en el centro médico Cedar Sinai, donde los médicos le diagnosticaron una hemorragia cerebral. A pesar de los esfuerzos médicos, Cristina nunca se recuperó y murió el 1 de septiembre de 2000 de un aneurisma cerebral. La familia Moreno presentó una demanda contra Disney, alegando que la muerte de Cristina fue causada por el intenso temblor y el estrés experimentado en la atracción Indiana Jones Adventure. La familia presentó una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, alegando que Disney no implementó medidas de seguridad adecuadas ni advirtió sobre los riesgos a pesar de incidentes previos similares. El abogado Barry Novak había manejado casos anteriores de lesiones cerebrales en la misma atracción. Disney mantuvo que la atracción era segura y negó responsabilidad en la muerte de Cristina. Aunque la compañía resolvió la demanda por una cantidad no revelada, el vicepresidente Rob Doty reafirmó su compromiso con la seguridad mientras insistía que la atracción no causó la muerte. Número 14. José Martínez Disneyland California es único como el único parque diseñado y construido personalmente por el propio Walt Disney. Si bien a menudo se lo ve como un lugar mágico de sueños, Disney también ha sido el escenario de tragedias. En agosto de 2003, 27 personas habían muerto en Disneyland Resort, ensombreciendo su imagen de cuento de hadas. Uno de esos incidentes involucró a José Martínez, un hombre tetrapléjico que enfrentó una experiencia desgarradora en la atracción It's a Small World en 2009. Martínez y su esposa subieron a bordo de la popular atracción, pero cuando la atracción se averió, otros pasajeros fueron evacuados mientras él permaneció atrapado, sin poder moverse ni escapar. Martínez soportó la música de la atracción sonando en bucle durante 40 minutos. El estrés y la sobreestimulación le hicieron desarrollar disreflexia autonómica, una condición peligrosa que puede provocar un derrame cerebral o la muerte en personas con lesiones de la médula espinal. El abogado de Martínez, David Geffen,
explicó que su cliente sufrió una gran angustia emocional, humillación y discriminación durante la terrible experiencia. También sufrió ataques de pánico y presión arterial alta mientras estaba sentado indefenso en el bote. Los esfuerzos por apagar la música de la atracción fueron infructuosos, lo que aumentó su sufrimiento. La portavoz de Disneyland, Susie Brown, afirmó que el parque creía que había proporcionado suficiente asistencia durante el incidente, pero un tribunal de distrito de los Estados Unidos no estuvo de acuerdo. El juez James Selna dictaminó que Disney no había advertido adecuadamente a los visitantes discapacitados sobre los riesgos de quedarse varados en la atracción. La demanda de Martínez resultó en un acuerdo de $88,000, de los cuales la mitad se destinó a daños físicos y psicológicos y el resto a violaciones de las leyes sobre discapacidad. Geffen enfatizó que el caso tenía más que ver con políticas públicas que con compensaciones personales, y destacó la importancia de un trato justo para los visitantes discapacitados en los parques temáticos. «Ganamos en materia de políticas públicas», dijo Geffen, subrayando la necesidad de mejores adaptaciones y concienciación para las personas con discapacidad. Si bien Disneyland es un destino querido para muchos, historias como la de Martínez sirven como recordatorio de que incluso los lugares más felices del mundo deben priorizar la accesibilidad y la seguridad para todos los visitantes. Número 13. Deborah Gale Stone, una anfitriona de 18 años de Santa Ana, fue parte de la magia en Disneyland, trabajando en la atracción America Sings, parada en 5.2, con una sonrisa amistosa. Su papel era saludar a los invitados cuando ingresaban al teatro giratorio. Sin embargo, en la noche del 8 de julio de 1974, su papel dio un giro trágico. Apenas una semana después de que America Sings reabriera, Deborah estaba realizando sus tareas habituales cuando ocurrió el desastre. La atracción tenía un teatro giratorio con 6 escenarios que se movían en círculo, llevando al público a través de una extravagancia musical. Las paredes del teatro estaban diseñadas para moverse, pero a diferencia de la atracción anterior, Carousel of Progress, donde las paredes se separaban, la atracción America Sings giraba en reversa, lo que hacía que las paredes se movieran una hacia la otra, creando un espacio peligroso. Deborah estaba parada en el lado izquierdo del escenario, dando la bienvenida a los invitados con un micrófono cuando el anillo exterior del teatro comenzó a girar. Mientras las paredes se acercaban, Deborah quedó trágicamente aplastada entre la pared giratoria del teatro y la pared estacionaria del escenario. Esto sucedió durante un descanso de 45 segundos entre espectáculos cuando el público había salido y los escenarios se estaban colocando en posición para el siguiente espectáculo. Un visitante del teatro adyacente escuchó un grito escalofriante y alertó a los operadores. Cuando llegaron, encontraron a Deborah aplastada entre las paredes. Surgió especulación sobre cómo ocurrió el accidente. Algunos creen que pudo haberse inclinado hacia el escenario adyacente, mientras que otros piensan que pudo haber estado distraída o haber intentado saltar entre los escenarios. La muerte de Deborah marcó la primera muerte del personal de Disneyland en sus 19 años de historia. En respuesta, Disneyland cerró America Sings por 2 días y rápidamente realizó mejoras de seguridad. Agregaron una luz de advertencia para notificar a los operadores si estaban demasiado cerca de la zona de peligro y reemplazaron las paredes sólidas con paredes desprendibles para evitar accidentes similares. La atracción continuó funcionando hasta 1988, cuando se cerró. La estructura permaneció sin uso hasta 1998, cuando fue reutilizada para una nueva atracción. Número 12. Marcelo Torres. El 5 de septiembre de 2003 ocurrió un trágico accidente en el Big Thunder Mountain Railroad de Disneyland, que se cobró la vida de Marcelo Torres, de 22 años, de Gardena, California. Marcelo y su amigo estaban sentados en la parte delantera del tren cuando ocurrió el desastre. La atracción estaba en movimiento cuando 2 pernos del conjunto de la rueda izquierda se aflojaron y se cayeron. Esto provocó que un eje se atascara en la vía, lo que obligó a la locomotora a caer en picado y chocar contra el techo del túnel. El impacto rompió una barra de remolque que conectaba la locomotora al primer vagón de pasajeros, que luego se estrelló contra el tren de aterrizaje de la locomotora. Marcelo sufrió heridas fatales en el pecho
incluidas costillas rotas y una laceración pulmonar que causó una pérdida significativa de sangre. Otros 10 pasajeros también resultaron heridos. Una investigación reveló que el mantenimiento deficiente fue el culpable del accidente. Las autoridades estatales descubrieron que el personal de mantenimiento no había apretado correctamente 2 tornillos durante las reparaciones de rutina. Aunque el tren realizó 12 viajes exitosos después de ser agregado al recorrido ese día, los operadores informaron haber escuchado ruidos inusuales. Desafortunadamente, el tren no fue inspeccionado a tiempo. Durante el 13º viaje, el conjunto del eje se rompió, lo que provocó el catastrófico accidente. Después del incidente, Disneyland admitió la culpa, lo que marca un marcado contraste con otras demandas. El parque acordó un acuerdo con la familia de Marcelo por una cantidad no revelada. Además, los reguladores estatales exigieron a Disneyland que implementara protocolos de seguridad más estrictos, que incluían capacitar nuevamente al personal de mantenimiento y garantizar que todos los vagones de las atracciones se probaran antes de que los pasajeros subieran y exigir que los trabajadores de mantenimiento firmaran las reparaciones completadas. Los padres de Marcelo, Carmen y Héctor Torres canalizaron su dolor en algo significativo al donar $500 al Brooks College en Long Beach. La donación financia becas para aspirantes a animadores que honran el sueño de Marcelo de crear películas animadas. Sabemos que ninguna cantidad de dinero puede traer de vuelta a Marcelo, dijo su madre, Carmen. Pero esta es la única forma en que la ley puede intentar arreglar las cosas. Esperamos encontrar la paz ahora que este largo y emotivo viaje ha llegado a su fin. Este desgarrador evento sigue siendo un sombrío recordatorio de la importancia de las estrictas medidas de seguridad, incluso en lugares diseñados para la alegría y el entretenimiento. Número 11. Christopher Bowman. Los eventos teatrales y de escenario en los parques de Disney a menudo se consideran seguros, ya que ofrecen a los visitantes la oportunidad de disfrutar de las actuaciones sin preocuparse por los accidentes. Pero las personas que hacen que estos espectáculos se lleven a cabo, como los técnicos de escenario, a menudo enfrentan riesgos significativos para dar vida a la magia. Por ejemplo, el 22 de abril de 2003, el técnico de escenario de Disney Christopher Bowman, de 36 años, se cayó trágicamente mientras preparaba una alfombra mágica para una presentación en vivo de Aladdin en el Hyperion Theater en Disney's California Adventure. Bowman estaba trabajando en una pasarela a una altura de entre 42 y 60 pies sobre el suelo cuando se desplomó. Fue llevado de urgencia al hospital con graves heridas en la cabeza y permaneció inconsciente durante semanas. Desafortunadamente, Bowman nunca recuperó el conocimiento y falleció el 18 de mayo de 2003. Una investigación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, siguió al accidente. Se descubrió que Bowman no tenía una plataforma de trabajo segura y no llevaba un arnés de seguridad certificado adecuadamente. En octubre de 2003, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California entregó 2 citaciones a Disney por el incidente. El parque recibió una multa de $18,000 por la muerte de Bowman y $350 adicionales por la falta de un arnés de seguridad adecuado. Teniendo en cuenta las ganancias anuales de Disney de más de $2,000 millones, las multas por un accidente tan trágico parecen notablemente pequeñas. Esto plantea interrogantes sobre la seguridad en el lugar de trabajo, en particular para los empleados que trabajan en entornos de alto riesgo como las representaciones teatrales, donde los peligros son reales, pero las consecuencias de la negligencia a veces se pueden minimizar. Número 10. Bonnie Lear. El 5 de junio de 2024 ocurrió un trágico accidente en Disneyland en Anaheim, California, en el que estuvo involucrada una empleada de mucho tiempo. Bonnie Lear, una administradora del Club 33 de 60 años de Fullerton, sufrió una grave lesión en la cabeza en un accidente con un carrito de golf detrás de Critter Country. A pesar de recibir atención médica, falleció 2 días después. El 7 de junio, Bonnie viajaba en el asiento trasero de un carrito de golf con otros 3 pasajeros cuando ocurrió el accidente. El conductor, que supuestamente viajaba a unas 20 millas por hora, chocó contra un bache o desnivel en la carretera. Bonnie instintivamente se agarró del pasamanos para apoyarse, pero este cedió,
lo que la hizo caer del carro en movimiento. El impacto la dejó gravemente herida, y los informes indican que se fracturó el cráneo y se le hinchó el cerebro como resultado. La policía de Anaheim y Cal OSHA investigan el incidente. Cal OSHA requiere que Disneyland reporte lesiones graves o muertes en 8 horas y preserve la evidencia. Los investigadores han inspeccionado el sitio y entrevistado empleados. Bonnie, una querida empleada del exclusivo Club 33 en New Orleans Square, era muy apreciada por sus compañeros. El presidente de Disneyland Resort, Ken Patrick, expresó: «Estamos desconsolados por la pérdida de Bonnie y apoyamos a su familia y equipo en este momento difícil. Hasta ahora, no se han anunciado cambios en la seguridad de los carritos de golf, recordando la importancia de la seguridad laboral incluso en Disneyland». Número 9. Brandon Zucker Disneyland es un destino querido por las familias, que atrae tanto a niños pequeños como a adultos. Sin embargo, para la familia Zucker, su viaje al parque en septiembre de 2000 se convirtió en una tragedia desgarradora. Victoria Zucker, que estaba celebrando su 40 cumpleaños junto con su hijo de 4 años Brandon y otros miembros de la familia, visitó Disneyland, uno de sus lugares favoritos. Pero lo que debería haber sido un día alegre rápidamente se volvió trágico. El 22 de septiembre de 2000, el joven Brandon decidió subirse a la caricatura de Roger Rabbit. Desafortunadamente, durante el viaje, se cayó de su vehículo y fue arrastrado unos 10 pies antes de quedar atrapado debajo de otro automóvil. El vehículo volcó sobre él, causándole lesiones internas catastróficas, incluida la ruptura del bazo, el hígado y el diafragma. Durante casi 10 minutos estuvo atrapado y cuando lo rescataron, el daño ya era grave. Brandon sufrió un paro cardíaco y daño cerebral permanente que lo dejó incapacitado. Después de permanecer en coma inducido por un mes, falleció en enero de 2009 a los 13 años. Su madre Victoria expresó su dolor profundo por la pérdida. Tras el incidente, Disneyland mejoró sus protocolos de seguridad, incluyendo llamadas directas al 911 y la presencia de paramédicos en el parque. Una investigación reveló fallos en la barra de seguridad y en la posición del asiento. Disney incorporó sensores de seguridad en los vagones y llegó a un acuerdo con la familia por una suma estimada entre 20 y 30 millones de dólares. Número 8. Dolly Regina Young, el Matterhorn en Disneyland, ha sido un elemento básico del parque durante más de 60 años, ofreciendo experiencias emocionantes con su abominable hombre de las nieves y un paseo en trineo de bobsleigh a través de una réplica de la montaña europea. Sin embargo, la atracción ha sido vinculada a incidentes trágicos, incluida la muerte de Regina Young en 1984. Young, de 48 años de Fremont, California, estaba en los trineos Matterhorn cuando se cayó de su asiento y a las vías. Fue golpeada por otro trineo que pasaba, lo que le provocó heridas fatales. La investigación reveló que su cinturón de seguridad no estaba bien abrochado, un factor crítico en el accidente. Trágicamente, Young estaba sola en la parte trasera del trineo, lo que significa que nadie más presenció su caída. Su familia demandó a Disneyland, alegando que el parque fue negligente por no asegurar correctamente su cinturón de seguridad. La familia presentó una demanda por $5 millones en el Tribunal Superior del Condado de Orange. El portavoz de Disneyland, Bob Roth, indicó que se realizaron cambios en los cinturones de seguridad debido a la quiebra del proveedor, no relacionados con el caso. Roth enfatizó el buen historial de seguridad del Matterhorn, con más de 5 millones de pasajeros anuales y solo un incidente fatal previo en 1964, cuando un visitante se puso de pie durante el recorrido. A pesar de su estatus icónico, la atracción ha experimentado pocos pero graves accidentes que han llevado a mejoras de seguridad. Número 7. Bogdan de Lauro. En un trágico incidente en Disneyland, Bogdan de Lauro, de 18 años, y su hermano de 10 años se encontraron varados en la isla de Tom Sawyer después de quedarse más allá de la hora de cierre del parque. Querían explorar la cabaña de los colonos en llamas, que normalmente estaba fuera de los límites, pero los hermanos terminaron aburriéndose y decidieron que era hora de irse. Sin embargo, sin forma de salir de la isla y sin ayuda disponible, Bogdan tomó la desafortunada decisión de nadar de regreso a la orilla con su hermano menor en su espalda.
Desafortunadamente, el peso de ambos hermanos fue demasiado para Bogdan y se ahogó trágicamente durante el intento. Su hermano menor, aunque asustado y luchando, pudo nadar a lo perrito hasta llegar a los empleados del parque. Rápidamente lo rescataron del agua, pero no pudieron salvar a Bogdan, quien perdió la vida en la terrible experiencia. El incidente sirvió como un triste recordatorio de los peligros potenciales cuando se ignoran las reglas y la importancia de adherirse a las pautas del parque para la seguridad. Número 6. Ricky Lee Yama. En agosto de 1967, Disneyland presentó una nueva atracción en Tomorrowland llamada People Mover. El paseo, diseñado para transportar a los visitantes lentamente a través de diferentes secciones de Tomorrowland, les permitía subir y bajar mientras aún estaba en movimiento. Sin embargo, apenas un mes después de la tragedia de su apertura, Ricky Lee Yama, de 17 años, pensó que sería divertido saltar de su auto y pasar al siguiente para poder reunirse con sus amigos. Intentó hacerlo mientras pasaba por un túnel oscuro, pero perdió el equilibrio en la plataforma giratoria. Ricky cayó sobre las vías y otro grupo de vagones pasó atropellándolo. Fue arrastrado hasta que finalmente se detuvo la atracción, pero trágicamente, Ricky ya había fallecido. Este no fue un incidente aislado. En 1980 ocurrió un accidente similar cuando otro adolescente, Gerardo González, intentó saltar de los vagones durante su noche de graduación. Desafortunadamente, sufrió el mismo destino que Ricky, siendo víctima de los vagones en movimiento del People Mover. Estos incidentes resaltan los peligros de ignorar las medidas de seguridad e intentar acciones arriesgadas en las atracciones. Disneyland, conocido por su cuidadosa atención a la seguridad de los visitantes, sin duda habría tomado más precauciones después de estos trágicos eventos para evitar accidentes similares en el futuro. Número 5. Philip Struan. En otro incidente trágico, Philip Struan, de 18 años, un estudiante de último año de secundaria de Albuquerque, Nuevo México, estaba celebrando su graduación y su cumpleaños número 18 durante la noche de graduación en Disneyland. Desafortunadamente, las cosas tomaron un giro oscuro cuando Philip, ebrio por beber con sus amigos, decidió hacer una última broma. Robó un bote de empleados cerca de la isla de Tom Sawyer con la intención de dar un paseo. Sin embargo, dado que era la mitad de la noche y Philip estaba ebrio, no podía ver hacia dónde se dirigía. Chocó el bote contra una roca gigante y cayó al agua, ahogándose finalmente en Rivers of America de Disneyland. Número 4. Cheryl Ann Hoffman. En un trágico incidente en Disneyland en 1979, Cheryl Ann Hoffman, de 31 años, se enfermó gravemente mientras montaba en Space Mountain. Después de que se sintió mal, los empleados del parque le ordenaron que permaneciera en su vehículo mientras lo retiraban de la pista. Lamentablemente murió debido a una mala comunicación. El paseo no se detuvo como estaba previsto y Cheryl, sin saberlo, fue enviada a Space Mountain una segunda vez. Durante el segundo paseo, se desmayó y cuando volvió en sí, ya era demasiado tarde. La llevaron de urgencia al hospital, pero cayó en coma y murió poco después. Más tarde se descubrió que Cheryl tenía un tumor y que el intenso movimiento de la atracción provocó que el tumor se desprendiera hacia su cerebro, lo que provocó su trágica muerte. Su marido intentó demandar a Disneyland por el incidente, argumentando que el hecho de que el parque no retirara el vehículo y le permitiera salir de forma segura contribuyó a su muerte. Sin embargo, Disney se defendió, citando la presencia de señales de advertencia en la atracción que aconsejaban a los visitantes con afecciones médicas que evitaran ciertas atracciones, alegando que no podían ser considerados responsables de lo sucedido. El caso puso de relieve las complejidades de las afecciones médicas y las precauciones de seguridad en los parques de atracciones. Número 3. Luann Fee Dawson. En Nochebuena de 1998, Luann Fee Dawson, ingeniero de Microsoft, esperaba con su familia para subir al barco Columbia en Rivers of America. Un empleado mal capacitado olvidó desatar una cuerda que ataba el barco al muelle, causando que una abrazadera de metal se soltara y golpeara fatalmente a Dawson en la cabeza.
Falleció 2 días después en el hospital, con sus hijos como testigos. Fue la primera muerte en Disneyland, donde la empresa tuvo que asumir responsabilidad total. Disney actualizó sus protocolos de seguridad y llegó a un acuerdo confidencial con la familia, que según especulaciones podría haber alcanzado los $20 millones. Número 2. Los sueños rotos del cohete. En San Petersburgo, Rusia, el parque de atracciones Divo Ostrov alberga muchas atracciones emocionantes, pero ninguna tan famosa como el cohete. Esta imponente máquina de emociones fue diseñada para dar a los pasajeros una muestra de los viajes espaciales, lanzándolos a 200 pies en el aire mientras los volteaba boca abajo. Parecía la máxima descarga de adrenalina hasta que las cosas salieron terriblemente mal en 2010. En un día fatídico, un cable se rompió en medio de la atracción, dejando a 10 pasajeros varados a gran altura sobre el suelo. Imagínese estar atrapado en el aire colgando durante más de 1 hora, con nada más que el viento y su corazón palpitante como compañía. Los equipos de rescate lograron bajar a todos los pasajeros ilesos. Una investigación posterior reveló que el calor extremo había debilitado los cables metálicos, causando el fallo. Este descuido en el diseño demostró que las atracciones deben construirse considerando condiciones climáticas extremas. El incidente, aunque no causó heridos graves, sacudió la confianza en la atracción y sirvió como recordatorio sobre la importancia de priorizar la seguridad sobre la emoción en los parques de diversiones. Número 1. El agotador Green Lantern. El Green Lantern de Six Flags Magic Mountain, inaugurado en 2011, prometía una experiencia de superhéroe con su pista vertical y asientos giratorios. Sin embargo, la atracción resultó ser más tortura que diversión. Los pasajeros sufrieron dolores de cuello, cabeza y espalda debido a los movimientos bruscos. Las críticas negativas se multiplicaron, llevando a Six Flags a cerrar la atracción en 2017 y desmantelarla en 2019. Al igual que la película que la inspiró, el Green Lantern First Flight fue un fracaso que demuestra cómo las ideas más ambiciosas pueden fallar sin una ejecución adecuada. Nos vemos en el próximo video.